La Biblia es un gran libro dado por Dios para que todos nosotros lo leamos y aprendamos cosas muy bellas de ella. Hola mis hermosos, hoy vamos a ver nuestro siguiente tema y recordemos, es del libro 8 y de la unidad 5. Así es, nuestro tema no tiene número, es en sí una celebración, pero como nosotros todavía no nos podemos reunir para hacer este tipo de celebraciones, lo vamos a ver como un tema, ¿sí? Eso no significa que no podamos seguir creciendo con la palabra. Nuestra celebración la podemos hacer nosotros en casa, en nuestra habitación, ya verán por qué. Pero ¿cómo se llama nuestro tema? Nuestro tema se llama Oremos con la palabra. Y nuestra cita de hoy es Hebreos 4:12 y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya ven, toda palabra de Dios es hermosa y nos dice y nos habla directamente al corazón. Recordemos que la palabra de Dios siempre nos va a alimentar. Entonces hay que empezar con nuestro tema, ¿va? En los temas anteriores hemos visto que Dios nos invita a dialogar, pero muchas veces no sabemos cómo, ¿verdad? Miren, cuando uno dialoga con Dios, cuando uno platica con Dios, nos sentimos amados y sobre todo acompañados por Él, escuchados también por Él, pero muchas veces nosotros pensamos que Él no nos responde. Él nos dice: por amor a ti, no me callaré. Y eso es cierto, pero ¿cómo es que Dios me habla? Mire, Él nunca va a permanecer callado, sobre todo cuando nosotros nos sintamos tristes, enojados, agobiados, a muchas veces con soledad, porque muchas veces nos sentimos solos, ¿verdad? Él nunca va a callar ante esto. Siempre Él va a estar pendiente a nuestros sueños, a nuestros miedos, nuestras luchas. Pero ¿a través de cómo? Pues a través de ¿qué? De su palabra. Sí, a través de la Biblia. Él se acerca a través de la Biblia y se hace presente siempre en nuestras vidas. Él quiere saber que nosotros escuchamos su palabra y también Él quiere estar seguro que nosotros vamos a responder a esta palabra. Dios nos habla en cada momento a través de su palabra, ¿sí? Recuerden la cita que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros leemos la Biblia, esa palabra va a ir hasta nuestro corazón y no se va a quedar ahí, sino que va a ir hasta nuestros pensamientos y hasta nuestras intenciones. Así es, cuando nosotros leemos esa palabra viene a nuestro ser y busca todo lo que hay, todo lo que nos pasa y nos da respuestas, sí, nos da respuestas a lo que nosotros estemos viviendo en ese instante. Miren, la palabra de Dios no solamente le habla a los mayores, te habla a ti también y a todos los hombres y mujeres que leen la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder enorme y muchas veces a los grandes se nos olvida. Ojalá que a ustedes nunca se les olvide lo que es la palabra, porque ella reconoce, ¿sí? Y toca realmente lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros platicamos con alguien, ese alguien nos puede dar la opinión de lo que nos pasa, ¿sí? Pero cuando realmente tú vas a la palabra de Dios, esta te da respuestas
Así es, respuestas. Cuando tú abres realmente el corazón hacia la palabra de Dios para escuchar a Dios a través de la Biblia, porque no solamente es leerla, sino abrir su corazón, ¿sí? Esta tiene una fuerza que es capaz de hacerte sentir profundamente amado. Y ese amor es el amor de Dios, porque el amor de Dios en todo momento te va a abrazar, te va a responder, te va a perdonar, te va a corregir y te va a transformar, porque también nos transforma, nos cura, ¿sí? Todo eso y mucho más hace la palabra. La palabra de Dios cuando la escuchamos, no solo con los oídos, sino ¿con qué? Con el corazón. La palabra de Dios es para creerla, para leerla, para escucharla, para orar, ¿sí? La palabra de Dios la podemos estudiar y también tenerla de memoria, para proclamarla, o sea, para vivir con ella, siempre, siempre. Si lees y oras con la palabra de Dios, te vas a sorprender la forma en que se convierte esa oración. Te va a dar una delicia y una alegría inmensa, inmensa en tu ser, ¿sí? Dios verdaderamente nos habla. ¿Te gustaría realmente escuchar lo que es la palabra de Dios? Hay veces que nosotros no sabemos cómo. Y aquí hay un método muy sencillo. Se llama Lectio Divina, ¿sí? ¿Alguien había escuchado hablar sobre la Lectio Divina? ¿No? Pues esta quiere decir la lectura divina o lectura orante de la Biblia. ¿Pero qué significa esto? Pues que podemos orar, o sea, hablar y escuchar a Dios a través de su lectura. Podemos escoger una lectura que a nosotros nos guste, por azar o ya determinada, ¿sí? Abrirle el corazón a Dios, porque Dios nos va a hablar y nosotros lo tenemos que escuchar no nada más con los oídos, sino con el corazón, porque Dios nos va a hablar esa voz que surge a partir de lo que nosotros escuchemos con los pasajes de la Biblia. A través de eso, directamente, te va a hablar a ti y te va a sorprender cuando te habla. Esta Lectio Divina tiene 4 pasos y el último, que es mucho más importante, pero se refiere a una acción. Nosotros tenemos que estar preparados para orar. Vamos a ver cómo. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, hay que procurarlo hacer en un lugar en silencio, sin que nada nos llame nuestra atención, solamente tener lo que es la Biblia y ahí vamos a encontrarnos con el mismo Dios. Nosotros le tenemos que abrir ese corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestros oídos estén atentos a lo que Él nos quiera expresar. Primeramente, le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Yo les recomiendo una lectura, la lectura de Lucas 24, 13, 35, ¿sí? Esta lectura expresa el momento en que los apóstoles estuvieron cerca de Jesús y no se dieron cuenta, solamente sentían que Jesús estaba cerca. Nosotros cuando queramos hablar con Jesús a través de este medio, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y decirle, háblame Señor, ¿sí? Hay que acordarnos nosotros que cuando vamos a platicar con Dios, no lo vamos a hacer nada más con unas letras o una pared, no. Vamos a imaginarnos que está Papá Dios con nosotros o que está Jesús con nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues podemos cerrar los ojos y usar los ojos de la fe,
¿sí? Imaginarnos que Él está junto a nosotros, que lo vemos, que sonreímos con Él, o que lo saludamos o lo abrazamos. Un abrazo de Dios es lo más bonito. Pues así imagínense, al momento de que ustedes van a orar, imagínense que Dios está con nosotros, ¿sí? Porque Dios siempre, siempre, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, siempre va a estar ahí, cerquitas de nosotros. Acordemos que hacer oración es encontrarnos con Jesús, es encontrarnos con Papito Dios. Recordemos que el Espíritu Santo, ellos tres forman uno solo. Entonces, cuando nosotros platicamos con Él, es un encuentro realmente hermoso, ¿verdad? El primer paso de la lección divina es la lectura. Ya que nosotros invocamos al Espíritu Santo, nos vamos a ir a la lectura. Abrimos nuestra Biblia y buscamos esa lectura. ¿Y qué vamos a hacer en esa lectura? Pues vamos a leer, ¿sí? Ya que tengamos, leemos y vamos a leer detenidamente. Vamos a pensar, ¿qué nos dice la lectura? Vamos a detenernos en cada palabra y tratar de hallar su verdadero significado. Es como cuando te mandan un WhatsApp y tú lo abres inmediatamente, o un correo electrónico, tú lo lees y ves qué te quieren decir, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a abrir nuestra Biblia, a leer detenidamente, tranquilos. Hay que leer el pasaje bien detenidos, bien detenidos. Si no lo podemos analizar a la primera, pues hay que volver a leerlo, no importa si lo quieres leer una o dos veces. Vamos a leer detenidamente, pausadamente, lo que nos quiere decir Dios. En el segundo punto es la meditación, ¿sí? La meditación, ya hemos leído con detalle una o dos veces nuestra cita. Ahora vamos a meditar, porque es necesario que nos quedemos leyendo todo y cada uno de los detalles. Hacer nuestro este pasaje, como si Jesús te estuviera hablando, ¿sí? Como que si Jesús te estuviera diciendo a ti personalmente. Preguntarme qué me quiere decir Dios a través de este texto. En tu situación personal, en tu momento personal, porque la palabra de Dios va a iluminar nuestra vida a través de estas letras, ¿sí? Hay que pensar, meditar, qué frase me llamó más la atención. La puedes subrayar en la Biblia, acuérdense, así como lo subrayamos en el filón. Si hubo algún personaje en la historia, pues a lo mejor tú te identificas con algún personaje. Entonces, eso es la meditación, ¿sí? En la palabra de los discípulos de Maús, ahí te darás cuenta que vienen varios personajes. Pues hay que ver si alguno de los personajes se identifica conmigo o en lo que a mí en ese momento me está pasando. Esa la puedes hacer tú en tu habitación, solo, cerrando los ojos. También lo puedes hacer en familia, con tu papá, tu mamá, tus hermanos. Entonces, meditar lo que es la palabra. El tercer paso es la oración. ¿Y qué decimos que era la oración? Platicar. Así es, platicar con Dios. Ahorita ya meditamos, ahora vamos a platicar con Él. Si has escuchado a Jesús, ahora entiendes lo que Él te dice. Haz de cuenta que Él está platicando contigo, tú le hablas, Él te habla. Exprésale a Dios todo lo que tú
tienes en tu corazón, todo lo que en ese momento estás pasando o lo que te acongoja, tú tienes que sentir una confianza realmente con Él, ¿sí? Háblale con mucho cariño, como tu mejor amigo, porque es tu mejor amigo, con toda la confianza. Si no le puedes hablar, también lo puedes escribir, ¿sí? También escribiendo podemos orar. Y después lo puedes volver a leer, ya después si lo escribes, ¿verdad? El cuarto paso es la contemplación. ¿Y qué hay en la contemplación? En la contemplación es un momento bien bonito porque es como si le dijeras, quédate conmigo. Este es el momento donde la palabra ha hecho a veces arder tu corazón, como a los discípulos de Maús. Para disfrutar la presencia de Dios hay que también disfrutar su amistad. Hay que tener conciencia de que Él está a un lado de ti, ¿sí? Y que es capaz de tocar tu corazón y capaz de saber todo lo que pasa en tu mente, todas tus intenciones, todo lo que te acongoja, todo lo que te entristece y también todo lo que te da alegría. Tú tienes que gozar ese momento junto a Jesús, ¿sí? A veces sin palabras, solamente estar en silencio, porque sabes que Él está contigo. Este es el momento en que la palabra entra en lo más profundo de tu corazón. Haz ese silencio para poder sentirlo, para poder sentir su presencia, ¿sí? Eso es muy bonito porque nos deja una paz bien tranquila en nuestra alma. ¿Y cuál es el último paso? El último paso, ya que nosotros estamos tranquilos, ya que disfrutamos esa presencia de Jesús, es la acción. Pero, ¿qué es la acción? Pues la acción es moverse, ¿sí? Y la acción te va a decir a qué te compromete la palabra que escuchaste. Hay que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Hay que descubrir qué es lo que te pide hacer Dios a través de la palabra, ¿sí? Esta es la acción. Dice Santiago, pongan pues en práctica la palabra y no se contenten solamente en oírla. Nosotros no tenemos que estar tranquilos nada más escuchando la palabra, no. Ahora hay que ponernos en acción. Si la palabra te dice qué hacer, entonces hay que hacerlo. Fíjense, en la cita que les di de los discípulos de Maús, en este pasaje, los discípulos van a compartir la palabra con los demás. Todo lo que Jesús les dijo, todo lo que escucharon de Jesús, que estaba vivo y que lo habían reconocido cuando partieron el pan, pues eso van y se lo dicen a los demás. Ese es el momento en que Jesús les pide a ellos hacerlo y ellos lo reconocen y saben qué hacer. Entonces, ellos se van y hacen lo que es la acción. Así nosotros a través del Lectio Divino podemos escuchar nuestro corazón, a oír lo que Papá Dios o lo que Jesús quiere para nosotros. Recordemos los pasos, es la invocación al Espíritu Santo y es primero la lectura, las veces que sean necesarias, la meditación, hay que meditar lo que nos dice la palabra. La oración es la plática que nosotros tenemos con Dios, con Jesús. Y el último es la contemplación. Contemplación es sentir con ese silencio bonito que ellos están junto a nosotros. Y la quinta, que es la acción. Así es, la acción. Cuando nosotros aprendemos a orar con esto, porque a orar también tenemos que aprender. Orar se aprende, ¿cómo? Orando. Entonces hay que platicar nosotros con Dios para que nosotros podamos sentir este método bien fácil.
Ya cuando tú lo practicas mucho, ya se te hace bien sencillito, bien fácil, y entonces sientes que escuchas a Dios porque realmente lo escuchas, ¿sí? Estos pasos son muy sencillos, son muy prácticos y nos dan muchos resultados y sobre todo nos dejan una tranquilidad en nuestro corazón, más cuando nosotros estamos a veces confundidos, a veces con miedo, a veces que no sabemos qué hacer. Entonces hay que irnos a la palabra de Dios, porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios, ahí nos dice, ahí nos guía lo que tenemos que hacer. ¿Qué les pareció el lectio divino? Muy bonito, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. Les digo, ya después cuando nosotros lo practicamos, se nos hace bien sencillito. Espero que ustedes lo practiquen. Empiecen con la lectura que les di de Lucas 24, del 13 al 35. Hay que hacerlo en compañía de papá, mamá o en nuestro cuarto, solitos nosotros, agarrar nuestra Biblia y hay que practicarlo. Sí, hermosos, hay que practicarlo para que nuestro corazón esté en paz y nosotros podamos hacer lo que debamos hacer. Todo con la guía de la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es un tema tranquilo, ese es un tema de pensarlo, de analizarlo, y es un tema muy bonito, sobre todo por los resultados. Los resultados de sentir el amor de Dios en nuestra vida, sentir el amor de Dios a nuestro alrededor y sentir que siempre, siempre está cerca. Yo siempre me imagino los ojos de Jesús mirándome, y sobre todo cuando yo le pido perdón y Él me mira tan amorosamente. Imagínense a Dios cuando te dice que te ama. Es realmente bonito, ¿verdad? ¡Ay! Esto está muy bonito. Bueno, mis hermosos, esto es todo del tema de hoy. No podemos hacerlo como celebración. Ojalá que pronto nos reunamos y pronto tengamos esas actividades ya en conjunto con todos nuestros compañeros. Pero ahora hay que practicarlo en casa. Hay que practicarlo y recuerden que estoy esperando sus actividades, ¿sí? Mis corazones hermosos, cuídense mucho, 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 mucho. Y por favor, hay que orar, hay que platicar con Dios, ¿sí? Nos vemos, bye.